Auspician Somos Debate, Gobierno de Santa Fe, Cámara de Diputados, Consejo Municipal, Lotería de Santa Fe, Sindicato de Luz y Fuerza, Festram, AMSAP. Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos a Somos Debate, nuestro encuentro de cada semana, con un programa hoy con muchos temas, ¿no? Ha sido esta una semana particularmente intensa en lo que tiene que ver con la actualidad, tanto en la provincia como a nivel nacional, ¿no? Una discusión que sigue, una discusión que continúa, la de las tarifas públicas, que ha tenido una repercusión importante porque ha alcanzado en forma horizontal a todos los segmentos de la sociedad argentina. Una disputa entre nación y provincias, ¿no? Nación que quiere trasladar los costos a las provincias, les pide esfuerzos impositivos, que descarguen impuestos a las provincias le dicen a la nación que pare con trasladar la presión impositiva del Estado Nacional a los estados federales. Y bueno, y en el ámbito provincial, la expectativa ante el advenimiento de un nuevo periodo de sesiones ordinarias en la legislatura santafesina. Hubo muchos temas esta semana. Bueno, lo que ha resuelto en las últimas jornadas el gobierno provincial, el gobierno ha decidido adelantar la aplicación de las cláusulas de ajuste automático salariales para los trabajadores del Estado provincial. También hay que decir que hay un adicional que va a pagar la provincia a sus empleados. Bueno, todo esto forma parte de un combo informativo que nos ha tenido realmente ocupados a lo largo de toda la semana. Estamos ante el advenimiento, decíamos, de un nuevo periodo de sesiones ordinarias en la legislatura. Diputados, senadores van a comenzar a trabajar a pleno ya a partir de la próxima semana, tras el 1 de mayo, los proyectos que se elaboren en el ámbito legislativo. Vamos a recibir a nuestro primer invitado de esta noche, senador del Departamento de la Capital, ministro hasta hace muy poquito tiempo de Salud, Miguel González. ¿Cómo está, Miguel? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias. Bueno, en una función que lógicamente quizá a lo mejor lo sorprendió un poquito, ¿no? Lo sorprendió un poquito llegar a la función de senador. Y bueno, no estaba dentro de los planes. No estaba calculado. Claramente, porque obviamente Salud ocupaba todo. Nos ocupaba gran parte de la cabeza. Claramente uno que ha trabajado en política toda la vida sabe que los espacios tienen mucho que ver con las necesidades de la organización, con el lugar donde le toca a cada uno. Por supuesto, en mi caso yo ocupé casi 10 años distintos lugares en el Poder Ejecutivo y hice un recorrido allí con la especificidad de salud y ahora, bueno, con un desafío de pensar un espectro más amplio. Claro, uno analiza. Yo creo que en la provincia de Santa Fe, una de las áreas que ha tenido, yo diría, una muy fuerte repercusión en la población ha sido el área de salud. Fundamentalmente porque ha habido, yo diría, una coherencia en el trabajo que se realizó a lo largo de muchos años, porque la mayoría de los funcionarios del equipo mantuvo funciones y pudo desarrollar proyectos. Y bueno, y hay una continuidad también en el área de salud importante, ¿no? Con la doctora Uboldi ahora en esta última etapa. Pero me da la impresión de que se sale de un ámbito donde había, digamos, una relativa organización y se llega ahora a un poder político donde hay una gran agitación con el tema de la necesidad de la reforma constitucional, un proyecto que ya llega a diputados, que comienza un análisis donde habrá que buscar consensos, que habrá que buscar acuerdos para lograr los números que se necesitan, ¿no? Sí, la verdad que es una tarea que entusiasma en principio, porque es un momento político interesante de la provincia, no es un momento más, donde claramente hay una fuerte necesidad de llegar a consensos, porque casi ningún sector político, yo diría ningún sector político dice que no es importante la reforma de la Constitución. Incluso se decía mucho que el mensaje del Ejecutivo iba a estar solamente orientado a poder pensar que el gobernador actual se reelija, y sin embargo cuando uno lee la totalidad del texto, este tema es realmente muy pequeño alrededor de todos los demás temas que tiene la reforma, y como usted dice, exige que los distintos actores políticos
tomen seriamente la responsabilidad que nos toca en este tiempo y lleguemos a consensos, porque como insisto, nadie dice que no es importante reformar la Constitución, sino que se esgrimen cosas como, bueno, no es el momento, o por ejemplo, tenemos otros problemas, siendo que la Carta Magna justamente lo que hace es toma las temáticas que la gente necesita resolver, si bien la gente no lo expresa que debe estar en una Constitución, pero por ejemplo, nadie descree el derecho a la salud, como bien decís, y eso si pudiéramos consagrarlo y no dependiera de vaivenes políticos sería muy bueno. Por supuesto también la idea de tener empresas del Estado, sobre todo en los servicios esenciales, que sigan siendo parte del Estado provincial, es una consolidación de los derechos. Como decís, hay un momento difícil en el tema tarifario, pero no es lo mismo... Complejo, sobre todo. Muy complejo, pero no es lo mismo tener una empresa de energía como tenemos nosotros de la provincia, que tenga los pies puestos en la provincia y que mire que la inversión no es solo un negocio, sino que es una inversión necesaria para llegar a sectores sociales. Hemos contado durante muchas horas, y la Secretaría de Energía ha estado contando durante mucho tiempo, la importancia de lo que es, por ejemplo, el plan de electrificación rural y tener electrificación en todos los lugares donde no es fácil llegar porque las personas no tienen cómo hacerlo, producto de que tienen dificultades de distancia, dificultades de acceso. Sin embargo, el tendido que tiene la provincia de Santa Fe es probablemente uno de los más grandes en el territorio de la provincia. Entonces esto se hace con decisión política, no se hace con decisiones comerciales solamente, ¿no? Senador, bueno, uno imagina que a esta altura de los acontecimientos y cuando se habla de reforma constitucional, usted es senador de un departamento con la capital, gravitante, importante, con ciudades grandes, con 5 ciudades importantes en la capital, pero además con comunas, como por ejemplo Arroyo Leyes, Sauce Viejo, Montevera, que han crecido mucho y que evidentemente me imagino que los presidentes comunales ya deben estar diciéndole, bueno, vamos a revisar este tema de los mandatos, 2 años, nos acomodamos en el sillón y ya estamos en campaña de nuevo. Sí, ese por ejemplo pareciera unos temas de fuerte consenso. 2 años para empezar una tarea en una comuna parece un tiempo muy corto, como bien decís. La mayoría expresa que hasta que empiezan los proyectos a funcionar, a veces en ese pequeño estado municipal o comunal, cuesta que se lleguen con los proyectos antes del periodo de 2 años. Por eso es que es importante que no se esté en elecciones permanentemente. Estamos de acuerdo con que el mandato de los presidentes de comunas sea por 4 años y hay bastante acuerdo alrededor de eso, lo mismo que todos los temas que tienen que ver con la autonomía municipal. Hay que ver, el planteo inicial se había hecho para los municipios de primera, que tiene que ver son los municipios de Rosario y Santa Fe en principio, pero hay que estar dispuesto a hablar que las autonomías municipales deben estar consagradas en la Constitución, porque eso le da al que está gobernando en la primera línea con sus ciudadanos mucho más herramientas de trabajo y de consolidación de la tarea cotidiana que hacen los intendentes, ¿no? Claro, uno hace una observación de los números hoy en torno al tema de reforma constitucional y ve que en alguna medida podríamos decir para la idea que el gobierno provincial impulsa, los números todavía no están. Uno recorre, yo he tenido oportunidad la semana pasada de recorrer los bloques legislativos en diputados, he charlado con algunos senadores y da la sensación de que los números todavía no están. ¿Cómo ve los consensos políticos en torno? Porque evidentemente, ¿no?, se llega a una necesidad de la reforma constitucional con votos. Más allá de los consensos, de las ideas, se llega con votos. Tiene que haber 2/3 en una Cámara y 2/3 en la otra, ¿no? Bueno, lo que había que hacer se hizo, que es mandar el mensaje del Ejecutivo y que rompa esta idea que solamente el mensaje iba a ir con la reelección del gobernador. El mensaje, por supuesto, es un mensaje que es para trabajar y probablemente los consensos también se puedan llegar en la medida que el mensaje del Ejecutivo pueda ser nutrido. Es probable que algunos legisladores todavía, para decir voy a votar a favor de la reforma, quieran introducir algún tema más y eso es posible hacer. Es posible que también tengan interés en ver cómo va a ser el proceso de elecciones, en qué momento. Son todas cuestiones que va a haber que hablarlas. El primer paso está dado, primero porque el primer paso no se dio de un día para el otro. Hace 2 años que el gobernador estableció una estrategia para ir hablando con todos los sectores
de no solo políticos, sino también de la sociedad civil, con los colegios profesionales, con las organizaciones, con las empresas. Y este recorrido, y además trayendo expertos que hablaran y pensaran junto con nosotros cuál sería el mejor texto para la provincia de Santa Fe. Así que todo este recorrido, ahora estamos en tiempo de quizás acelerar un poco los tiempos. Creemos nosotros, varios de nosotros por lo menos, del Frente Progresista, que es importante que este año sea el año de la reforma, porque de esa manera lo separaríamos de la discusión electoral y probablemente esto nos permita amalgamar ideas de más largo plazo, porque cuando están las elecciones de por medio, a veces las cosas se complican por la inmediatez de lo que significa la discusión electoral. Entonces, es un año donde no discutimos elecciones, sería muy bueno ahí llegar a los consensos. Esperando, por supuesto, que si hay que incorporar cosas en ese texto para lograr esos consensos, eso pase. Esa tarea se está haciendo tanto en diputados como en Senado. Digo, hay que escuchar, hay que ver qué es lo que pretende cada legislador, y si el texto que mandó el Ejecutivo es perfectible, lo será para llegar a un consenso. Así que en eso estamos. Senador, bueno, dejando un poquito atrás el tema de la reforma, que seguramente tiene varios capítulos por delante, porque comienza un periodo de sesiones ordinarias donde se va a hablar mucho de este tema, ¿no? Son cortos los plazos, pero seguramente va a ser intenso el debate, muy fluido todos los días. Le quedan un poquito menos de 2 años para completar mandato. En un departamento como la capital, que está necesitando tantas obras de infraestructura, y obras de infraestructura que se vienen exigiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? El puente Santa Fe-Santo Tomé, el enlace vial entre Santa Fe y Paraná, el tema aeropuerto que sigue dando vueltas. ¿Cómo ve los tiempos de acá al fin de su gestión para poder trabajar estos temas que son, yo diría, tan importantes, ¿no? Sobre todo la cuestión del puente Santa Fe-Santo Tomé, que es una cuestión que a mucha gente ya a esta altura del partido la asfixia, ¿no? Hay mucha gente que hace 3, 4 viajes por día a Santo Tomé y se ve desesperada, ¿no? Sí, la verdad que el del puente Santo Tomé-Santa Fe es una promesa incumplida sistemáticamente por los gobiernos nacionales. Habrá que ver si la posibilidad de esta deuda que tiene la nación con la provincia puede ser utilizada para esa obra. Esa obra es de una gran envergadura. Todos la quieren, pero nadie la puede hacer. Sí, pero digo, hay una obligación primaria, que es aquellos que tienen la gestión de ese espacio, que es un espacio de circulación nacional. Entonces, esa es la obligación primaria. La provincia no se ha corrido de responsabilidades, como por ejemplo cuando se gestionó y se hizo el tramo de la 168, cuando se hizo el tramo hacia Córdoba. Fueron momentos donde la provincia asumió responsabilidades que no eran primariamente suyas y sin embargo por una cuestión de necesidad de conectividad lo hizo. Creo que el gobernador ha sido muy claro en esto, ha dicho que nosotros vamos a usar los recursos que Nación nos debe para potenciar la obra pública, no para gasto corriente, y en eso estamos. Digo, es uno de los gobiernos que ha tenido el plan de infraestructura más fuerte de los últimos años, y esto prácticamente lo reconocen opositores también, así que ahí en la Cámara, por lo menos en la Cámara de Senadores, lo que ha habido un fuerte consenso para entender que la obra pública de envergadura no la puede pagar en un periodo de gobierno y por lo tanto hay que tomar algunas deudas públicas que son deudas para infraestructura, no son planes de endeudamiento para gasto corriente. Una infraestructura que va a durar 100 años no se puede pagar en un periodo, como por ejemplo los grandes hospitales que se están construyendo o obras como la que usted dice, las obras de los acueductos, las obras de todo lo que ha sido la gran inversión que ha hecho la provincia de Santa Fe para en el acuerdo capital hacerse cargo de toda la red de desagües pluviales troncales. Ha sido un trabajo en conjunto con la municipalidad, pero de financiamiento provincial, algunos también de ejecución provincial. Entonces, la verdad que creo que es un gobierno que escucha estos planteos. Nosotros, por supuesto, desde el Senado nos llegan cada una de estas obras necesarias que mencionás. Se va a ejecutar muy pronto todo lo que es la obra de la Ruta 1, que consolida ya lo que ya se había hecho. Así que, bueno, estamos impulsando, por supuesto, todas estas obras que son tan necesarias. Senador, bueno, se está terminando ya el periodo extraordinario de sesiones, donde
a ustedes les cabía la responsabilidad de tratar, considerar, debatir sobre los proyectos que enviaba el Ejecutivo. Pero ahora viene la etapa del periodo de sesiones ordinarias, donde ustedes presentan también iniciativas, informes, pedidos de informes y toda la actividad parlamentaria plena, ¿no? ¿Cuáles son sus ejes temáticos, podríamos decir, fundamentales? ¿Hacia dónde va su tarea? ¿Hacia qué proyectos va a orientar su tarea en los próximos meses? Bueno, nosotros primero vamos a tratar de, obviamente desde el lugar de un legislador, el oficialismo, no es tan fácil tener proyectos propios. Creo que es importante acompañar los proyectos de gobierno, pero también tenemos iniciativas para mejorar lo que es la gestión del gobierno provincial y de la ciudadanía en general. Hay algunos proyectos ligados a salud que consolidan lo que se viene haciendo en salud, que los vamos a tomar. Uno en particular tiene que ver con la firma digital de los médicos, es algo que venimos trabajando ya en este tiempo y que próximamente vamos a presentar. La provincia todavía no tiene un marco regulatorio para esto, lo vamos a tratar de establecer y después obviamente van a ir surgiendo temas que son también de iniciativa de los municipios. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con cómo es que se acuerdan las deposiciones de los residuos sólidos, que también hay que dar un paso en eso. Así que por ahí van a ir pasando los temas. Vamos a ir desarrollando algunas cuestiones que nos vayan llegando también para consolidar los pedidos que nos están haciendo los presidentes de comuna también, ¿no? Con temas que tienen que ver con cómo es el tema del agua potable. Saben ustedes que también tenemos cerca el gran pedido de llegar con el gas a la zona de Rincón y Colastiné. Estamos trabajando en todo ese tipo de proyectos que seguramente van a hacer que la región mejore mucho cuando estas obras lleguen, ¿no? Bueno, el SEMAFE ha sido una gran realización del gobierno provincial, hoy está en marcha ya, podría decirse, ¿no es cierto? Quizá no en capacidad plena de funcionamiento, pero ya están en marcha áreas de SEMAFE. Llevó casi 3 gestiones, ¿no?, de gobierno, seguramente dificultades económicas y los pasos necesarios. ¿Qué hay del Hospital Iturraspe? Días pasados hubo una recorrida de autoridades, anuncian que quizá para dentro de un año tengamos en funcionamiento todas esas áreas. Usted ha tenido una experiencia importante del Ministerio con la gestión de todo esto. ¿Cómo ve ese proyecto? Sí, la verdad que el primer gran hospital que se inauguró fue el de Venado Tuerto, además los de segundo nivel, que parece que ya pasaron desapercibidos, a pesar de que son grandes hospitales también. El Hospital Iturraspe va a estar terminado seguramente hacia fin de este año, principio del año próximo. La idea es trabajar para poder ponerlo en marcha en los primeros meses del año que viene. Ese era el proyecto original ya durante la etapa de mi gestión y así lo había planteado el gobernador. Las dificultades económicas que sufrieron los dos gobiernos, tanto de Wiener como de Bonfatti, hoy están más cuidadas con estos proyectos que tienen financiamiento para terminar los hospitales. Esto también ayuda muchísimo. Ahí la Nación también está haciendo un aporte, si bien es un aporte pequeño en la última etapa, pero es un aporte importante también. En la etapa de mi gestión nosotros negociamos con la Nación que nos financiara parte de la culminación de la obra y así lo hicieron, así que creemos que está garantizado el financiamiento para terminarlo en este tiempo que estamos hablando, ¿no? Bien, senador, queríamos charlar un ratito de todos estos temas que nos parecían realmente importantes, ¿no? Desde ya, por supuesto, seguramente van a tener una tarea intensa en un año que no tiene elecciones, pero tiene muchísimos temas que necesariamente van a tener que pasar por la consideración de diputados, de senadores, de diputados alternativamente, y que van a dar trabajo todo el año, ¿no? Así que gracias por estar esta noche con nosotros, por su tiempo, y bueno, y seguramente vamos a estar siguiendo muy de cerca toda la tarea legislativa para un legislador que podríamos decir es relativamente nuevo en esto de los periodos ordinarios, ¿no?, y de las sesiones de cada semana. Es así. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, estamos a disposición. Ha sido muy amable. Bueno, con el senador Miguel González del Departamento de la Capital hemos cerrado este primer capítulo de Somos Debate. Vamos a continuar, hay más invitados, hay más temas. Enseguida estamos con todos ustedes.